A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era el siglo XIX, y en Florencia, Italia, nació una pequeña a la que bautizaron con el nombre de aquella ciudad de las artes. Entonces la llamaron Florencia Nightingale, y heredó en cuerpo y alma la belleza de aquella noble ciudad. Pasaron los años, y aquella jovencita bella, culta y adinerada se convirtió en el centro de las miradas de los más renombrados pretendientes de Europa. Pero las pasiones de Florencia eran otras, y pronto descubrió que lo que más le conmovía era su deseo de aliviar el dolor humano. Y en una época en la que las enfermeras eran mujeres mal miradas, Florencia Nightingale, para escándalo de sus padres y de la sociedad que la rodeaba, decidió hacerse enfermera. Ser enfermera era inadmisible, decían, para una mujer digna que no debía estar en contacto con pacientes desnudos o despierta en las noches, trabajando con hombres. Cuando a mediados del siglo XIX estalló la guerra de Crimea, Florencia Nightingale decidió viajar para atender a millares de víctimas. En aquella guerra considerada la primera guerra moderna, el dolor, la tragedia y las víctimas superaron todo lo imaginable. Florencia fue llamada la Dama de la Lámpara, porque con una pequeña luz recorría en las noches los campamentos y hospitales aliviando a los heridos. A su regreso a Inglaterra, Florencia rechazó honores oficiales y construyó hospitales, creó escuelas, enseñó enfermería, escribió tratados para dignificar a la profesión de cuidar a los enfermos. Al morir, un día como hoy, 13 de agosto de 1910, el gobierno inglés dispuso que fuese sepultada en la Catedral de Westminster, entre los grandes de Gran Bretaña. Pero Florencia había elegido una tumba discreta, en un pequeño pueblo inglés en donde había pasado algunos años de su infancia. Y allí reposa. En aquella lápida ni siquiera figura su nombre, solo sus iniciales, FN, equivalentes a Florencia Nightingale. Aquella mujer, entregada a aliviar el dolor humano, creadora de la moderna bioética y enfermería, es el símbolo de las enfermeras en muchas partes del mundo y el símbolo de la solidaridad humana. Las principales noticias del día. Titulares. Se suspende audiencia preparatoria de juicio para 37 procesados en el caso Metástasis. Presidente del Tribunal Contencioso Electoral fue removido de su cargo en una sesión extraordinaria. Yasunidos presenta propuesta para generar ingresos ante el cierre del ITT. En política internacional, Eichmann vive. Los editoriales son de Martín Pallares. Si no es por Lenín Moreno, quizás nos tocaba un Maduro. Alberto Dajic, los medallistas. Noticias del día. Se suspende audiencia preparatoria de juicio para 37 procesados del caso Metástasis. La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el llamado caso Metástasis se suspendió hasta el próximo jueves 15 de agosto del 2024 a las 14 horas, para que las partes procesales puedan conocer nueva información que ingresó al expediente judicial. Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, Ronnie Aliaga, ex legislador del correísmo, Javier Jordán, Pablo Ramírez, ex director del SNAI, y 33 personas más son parte de los procesados que se mantienen en el caso. El conjuez Manuel Cabrera resolvió este 12 de agosto diferir la diligencia, ya que 3 días antes se incorporó al expediente un extenso informe policial que aún no ha sido analizado íntegramente por los procesados y sus abogados. De esta manera, evitar afectar el derecho a la defensa. Inicialmente el caso Metástasis tuvo 52 procesados, sin embargo, el Ministerio Público ya anunció que no acusará a 3 personas porque no encontró indicios suficientes y serán sobreseídos. En las últimas semanas se resolvieron 12 procedimientos abreviados que redujeron la sentencia de prisión entre 40 y 15 meses de prisión a vinculados como la excomunicadora de la Corte Provincial del Guayas, Mayra Salazar, y Daniel Salcedo. En el caso Metástasis, la Fiscalía intenta demostrar la existencia de una estructura de corrupción judicial que fue comandada por el narcotraficante Leandro Norero desde la cárcel de Cotopaxi,
Esta red reclutó abogados, empresarios, políticos, policías y funcionarios. El objetivo era pagar sobornos y presionar a jueces a cambio de la impunidad para Norero y sus familiares. Presidente del Tribunal Contencioso Electoral fue removido de su cargo en una sesión extraordinaria. En una incidentada sesión de hoy, 12 de agosto de 2024, Fernando Muñoz, quien ejerció la presidencia del Tribunal Contencioso Electoral desde el 7 de junio de 2022, fue destituido del cargo por una mayoría de jueces con el argumento de un presunto incumplimiento de funciones en el ámbito administrativo. Minutos previos a que los jueces Ángel Torres, Ivonne Coloma y Guillermo Ortega resuelvan la remoción de Muñoz, el entonces presidente del organismo anticipó en una rueda de prensa lo que iba a ocurrir. Denunció que en medio del proceso electoral para los comicios del 9 de febrero de 2025 hay intereses para tomarse el tribunal, máximo árbitro jurisdiccional en época de elecciones. Luego de una breve sesión del Pleno, los jueces de mayoría designaron como presidenta a la jueza Ivonne Coloma, quien hasta hace poco se desempeñó como vicepresidenta. El magistrado Ángel Torres es el actual segundo al mando del Tribunal Contencioso. La nueva presidenta del Tribunal Contencioso Electoral, Ivonne Coloma, justificó la decisión tomada por los tres jueces frente a las varias omisiones generadas por la presidencia de Muñoz, pues persisten problemas administrativos en medio de una etapa de elecciones. Como segundo punto del orden del día, se designó a 6 conjueces del Tribunal Contencioso Electoral y pasarán a formar parte del banco de elegibles, y estos son llamados a actuar en momentos de congestión de causas. El expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, Muñoz, fue el único que votó la semana pasada a favor de revocar el archivo de un proceso en contra del presidente Daniel Noboa, acusado de presunta infracción electoral. Yas Unidos presenta propuestas para generar ingresos ante el cierre del ITT. El colectivo Yas Unidos presentó un informe con medidas económicas de corto y largo plazo que generarían recursos para sustituir los ingresos del bloque 43 ITT, cuyo cierre debería concretarse el próximo 31 de agosto, al cumplirse un año de la proclamación de resultados de la consulta popular del 2023. Las medidas fueron elaboradas por más de 20 economistas del país, que fueron recopiladas por Yas Unidos y presentadas este lunes 12 de agosto. La propuesta de los economistas se basa en 2 planteamientos: revisión de impuestos y una focalización de los subsidios al gas licuado de petróleo GLP o de uso doméstico. Se plantean al menos 6 alternativas fiscales en materia tributaria, por las cuales se prevé una recaudación de 1.775.71 millones de dólares. En ese contexto, los economistas plantean una serie de medidas. Reducir la brecha tributaria en al menos 10% generaría 379.30 millones de dólares. Reducción parcial del gasto tributario en el IVA, ISD, generaría 641 millones, protegiendo a grupos vulnerables. Impuesto al patrimonio permanente a sociedades y personas naturales, 321.60 millones dedicado a grandes capitales. Incremento al impuesto a la renta de grupos económicos, 211.56 millones. Focalización parcial al subsidio del gas de uso doméstico, 100.25 millones. Impuesto vehicular, 122 millones. Por otro lado, explicaron que según estudios especializados, al Ecuador le quedan alrededor de 6 años para continuar como un país exportador de petróleo, ya que las reservas se están agotando y el Estado no está discutiendo una política post-extractivista, y que Ecuador debería inspirarse en el caso de Costa Rica y apostar por potenciar otros sectores para apuntalar la economía, como el turismo, conservación internacional, agroecología, energías renovables, entre otras. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Alejandro Zavala, consultor político, para hablar sobre el panorama electoral que se viene en el Ecuador. Escuchemos lo que dijo. Bueno, yo siempre estos últimos años, sobre todo, estoy tratando de basarme en datos duros para dar mis opiniones, porque si no, todas estas cosas se vuelven opiniones subjetivas, un juego de simpatías o antipatías, y la verdad no me parece bueno eso para la democracia, sino basarnos en cifras y datos duros. Yo me estoy refiriendo a la última encuesta que salió publicada por Comunicaliza la semana pasada y que nos da básicamente 4 cosas.
La primera es que está muy polarizado la elección, o sea, está entre el gobierno y el correísmo, muy polarizado. El presidente con un 32% de intención de votos, no de aceptación, de intención de voto. Eso traducido a voto válido es 37 o 38, a nada de ganar en una vuelta. El correísmo, en cambio, en sus límites más bajos históricos, acordémonos que el correísmo siempre partía de un piso de 25, 26 puntos, hoy día tiene 19, 20, está un poco más complicado. Después del resto se ve una tropa, digamos, muy de atrás, que van a correr muy de atrás. Evidentemente estamos a 6 meses de la elección, esto que dijo Bauman de la sociedad líquida y la volatilidad del electorado tiene toda la razón. Miren lo que pasó con el presidente Noboa, que de 3, 4 puntos llegó a 24 en 2 semanas. Entonces, evidentemente todavía falta, pero les veo corriendo muy de atrás con muy poco tiempo ya para hacer una campaña nacional. Las campañas nacionales se hacen entre un año y medio, porque son 220 cantones, claro, 24 provincias, necesitas estructuras, entonces es complicado, pero con esto puedes lograr posicionarte. La tercera cosa que yo veo ahí es que si tú no tienes una buena estrategia digital, te vas a perder el 70% de los votos. O sea, el padrón electoral en el Ecuador es de 13.400.000 personas que estamos aptos para votar. De esos, 7,5 millones son millennials y centennials. Si tú no has entrado y no tienes una buena estrategia digital, seguramente vas a perder alguna cantidad importante de personas que te puedan conocer. Y la cuarta cosa que veo yo ahí es que va a haber mucha candidatura que va a ser el ridículo. Y por eso es mi crítica al sistema electoral. Es imposible que en un país como el nuestro, de 17 millones de habitantes, tengamos 14, 15 candidatos. Es una vergüenza. Estados Unidos, que tienen 180 millones, tienen 2. Nosotros tenemos 17. Es un papelón. Tenemos que reformar eso. Yo ahí daba algunas claves de cómo podemos reformar, pero parece que a la gran mayoría de los partidos políticos ni les interesa. No hay voluntad política, obviamente. Claro, y además nos damos cuenta que ha pasado una cosa que es terrible, que tenemos movimientos políticos de alquiler, que cambian de dueño cada 1 o 2 años, que se compran y se venden, o sea, y que después lanzan a cualquiera, además que les cobran las candidaturas. Bueno, tenemos denuncias de todo. El sistema electoral no sirve. Mientras los contribuyentes sigamos financiando las campañas electorales, esto va a ser un negocio, así se van a dedicar a hacer esto, y mientras no tengamos una renovación sincera, honesta y buena del órgano electoral, tampoco vamos a tener la transparencia que necesitamos para lo más importante, que es que cuiden nuestros votos. Entonces, yo por ahí veo el escenario más o menos en este momento, como digo, 6 meses antes de la elección. Ahora, obviamente el tiempo es corto, Alejandro, hay una situación delicada que es el tema del Consejo Nacional Electoral, que justamente hablamos hace un momento con Fausto Camacho, pero en todo caso es lo que hay, es lo que tenemos, y en ese contexto, ¿cómo se pinta este panorama electoral? Se repite la fórmula del año pasado, Luisa González versus Daniel Noboa. ¿Qué tan fuertes pueden ser estos dos candidatos? ¿Por qué pensar que el correísmo le apuesta a Luisa González, que no logró a la final ganar? Sí que es una figura conocida, pero más allá de eso, ¿qué tiene? ¿Por qué ese binomio del señor Borja, quien fue ministro de Economía? Y cómo vemos también el binomio que escoge Daniel Noboa, qué tan fuerte puede ser, bueno, cómo pinta este panorama actualmente con estos binomios confirmados que existen ya. Bueno, yo decía en mi cuenta de X, donde suelo dar mis apreciaciones políticas también de vez en cuando, que este fin de semana fue un fin de semana negro para el correísmo, pero absolutamente negro, y por 4 razones esenciales. La primera es porque cada vez que Luisa González llama, por ejemplo, a la unidad de la izquierda, sale Correa y le liquida, y le dice, no, ¿qué izquierda? Esos no me gustan a mí, prefiero aliarme con la derecha. Oye, todas esas personas que van por la ideología de izquierda, van por el correísmo, son fanáticos de esa ideología, son defensores a ultranza de los modelos socialistas, ¿qué les dices a ellos? Prefiero aliarme con la derecha que con la izquierda. Luego, entonces eso te denota claramente que la persona que va a manejar los hilos del poder, porque además en la convención del día sábado llegó primerito a dar órdenes. Dijo, o sea, nosotros claro, aquí ganamos y rapidito vamos a una asamblea constituyente, porque lo que quiere él es que en esa asamblea constituyente le limpien el pasado y él pueda regresar, porque el candidato quiere ser él, o sea, y él es el único que cree que va a poder ganar al otro, por eso pone una candidata de esa estatura que no es una buena candidata.
Yo decía además otra cosa, que si tú veías la convención, yo estuve atento, a Marcela Guiñaga se robó el show, es una candidata muchísimo más preparada, muchísimo más carismática, tiene un dominio muy bueno de la retórica, pero tiene un problema, que es que tiene personalidad propia, y eso no les gusta a ellos, les gusta una persona que sea absolutamente sumisa, que le hagan quedar mal, incluso en público, contradiciéndole todas las cosas que ella dice a la mañana en un noticiero. Bueno, sale el otro en la cuenta de X y le liquida todas las cosas que dice, y eso, ellos necesitan una persona así. Lenín Moreno les dejó evidentemente muy traumados. Sara Ortiz, periodista en Radio Sucesos, habló sobre los contratos estatales con la academia. Veamos la nota. O sea, la nota surge justamente por estos diálogos que existen en Caso Encuentro y donde se menciona un mecanismo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en Expreso es revisar si es que este mecanismo que se menciona en la nota, en el Caso Encuentro, y que es concretamente usar la empresa pública de la Universidad Central, que se llama UC Proyectos EP, para comprar paracetamol, y luego esta empresa UC Proyectos EP hace un contrato, primero recibe un contrato a dedo de parte de una entidad pública, que en este caso podría ser un hospital o un ministerio. Y después la segunda parte es que Proyectos EP hace una alianza estratégica con alguna empresa privada, y esta empresa privada a su vez tiene diferentes proveedores que también siguen siendo empresas privadas. Pero es lo que decía, yo escuché pues estos diálogos de las empresas del Caso Encuentro, y después fuimos a revisar si efectivamente ese mecanismo existe en la realidad, o sea, se está usando o no en el sistema. Y es una práctica habitual, lamentablemente, de lo que se ha descubierto. Sí, es una práctica que al menos está como muy... se ha hecho mucho más fuerte a partir de la pandemia o después de la pandemia, y yo creo que es porque justo en la pandemia habían estas compras directas y habían compras en emergencia, donde todo el país pudo ver los nombres de las empresas, y hay muchos casos que se han derivado de esta práctica de compra con sobreprecios durante la pandemia. Entonces, una forma de no ser identificado, de que si tú eres una empresa corrupta y quieres vender medicamentos, pero no quieres ser identificado, o tienes una empresa corrupta que incluso ha sido declarada como proveedor incumplido o tiene alguna prohibición para vender al Estado, una forma de sí lograrlo es a través de las alianzas estratégicas de las universidades, porque tú directamente no entras a participar en el sistema de del CERCOP, sino que entras a participar en acuerdos básicamente entre una empresa privada que se hacen al margen de este sistema de contratación pública, y por lo tanto el ciudadano común, incluso los periodistas, no pueden acceder a los documentos porque no están en el CERCOP, no hay los pliegos, no hay todo este tema de de cuáles son las cotizaciones, los precios, porque pues ya no ocurren dentro, como decir, de este radar, sino por fuera. Pero también hay un... Impresionante. Ahora, Sara, perdón que te corte, esta situación no solamente se ha dado en esta empresa pública de bienes y servicios de la Universidad Central, sino también se ha revelado, según lo que publica Expreso, también en muchas otras universidades. Por ejemplo, se menciona a la UC Proyectos de la empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato, también la empresa de producción y desarrollo estratégico de la Universidad Técnica de Machala, y que han recibido adjudicaciones de entidades de salud por más de 30 millones de dólares, esto entre 2018 y 2023, incluso antes de la pandemia. O sea, este mecanismo, cuando se nombra a la Universidad Central, básicamente se nombra en estos chats, pero ya en la realidad lo que nosotros encontramos es contratos que tienen que ver más bien con provisión de servicios, y uno de los servicios, o el de mayor cuantía de la Universidad Central, sí es de una venta de un servicio que ellos dan a la dirección de imagen del Hospital Carlos Andrade Marín, que es básicamente un sistema de software y un sistema de hardware en donde se van a depositar las imágenes de todas las tomografías o radiografías. Ese es el mayor que tiene. En la administración de este señor que se llama Fred Llanes, que es de la Universidad Central, que era el gerente de la empresa de proyectos UC
EP. Él justo nos comentaba que en su periodo, que es básicamente desde el 2018 hasta acá, no se habían vendido medicinas. Entonces, si se vendieron medicinas mucho antes, pero en estos últimos años la Universidad Central no está dentro de esta lista. Más bien es como todos los contratos de ellos sí tienen que ver con hospitales, pero tienen que ver otro tipo de servicios que no son medicinas. La que vende o ha vendido más de $20 millones en medicinas es la Universidad Técnica de Ambato. Ellos han vendido, solo esta universidad ha vendido medicina para el sistema de externalización de que este proyecto, creo que no sé si puedo decir que fracasó, ¿no? Porque todavía no he revisado, pero este proyecto de que la gente ya no tenga que ir solo a los hospitales a recibir su medicamento, sino que también pueda hacerlo a través de estas farmacias con estos convenios que van a tener entre el Estado y la empresa privada. Entonces se compraron 20 millones en medicamentos, 19,6 casi millones en medicamentos, y estos los vendió la Universidad Técnica de Ambato a través de su empresa, bueno, básicamente es la empresa pública Universidad Técnica de Ambato, porque cada uno, o sea, la universidad por un lado tiene una persona jurídica y por otro lado la empresa. Y es esta empresa que cuando hemos podido revisar los contratos tiene 4 proveedores a los que ella menciona como aliados estratégicos. Y de estos 4 proveedores, uno es un consorcio, entonces hay que luego ir a revisar quiénes están siendo parte de este consorcio, y lo que se encuentra es que hay justo una empresa dentro de este consorcio que ha sido castigada por el CERCOP, que no puede venderle bienes al Estado desde el 2019, que también el ARCSA le ha quitado uno de los permisos para que pueda comercializar medicamentos, pero sí lo está haciendo a través de, primero, un consorcio que está tapado, digamos, porque ahí hay unos nombres de unas empresas, luego este nombre del consorcio es el que firma con la empresa pública Universidad Técnica de Ambato, y finalmente la Universidad Técnica de Ambato es la que se convierte en proveedor. En Impacto Informativo, Ítalo Cedeño, exgerente de Petroecuador, habla sobre la entrega del campo Sacha. Escuchemos lo que dijo. Sí es posible, hay procesos transparentes que se pueden hacer en corto tiempo. Sacha es un campo en producción, ha estado produciendo por los últimos 50 años a un nivel de 70.000 barriles de petróleo por día, lo que nos indica a los técnicos que es un campo mucho más grande que lo que actualmente tenemos delineado, porque la única explicación para que un campo no decline en 50 años y produzca lo mismo que producía, por ejemplo, en el año 1974, quiere decir que el campo es mucho más grande. Hay que hacer pozos exploratorios en profundidad, hay que hacer pozos de avanzada para determinar su verdadero potencial. Pienso que Sacha puede producir 150.000 barriles de petróleo por día con inversión y tecnología. 150.000 barriles. El ministro ayer ofreció que con inversión, con tecnología, se puede llegar a 1 millón de barriles de parte de este campo. Yo pienso que el ministro se estaba refiriendo a la producción total del Ecuador, donde obviamente entra Petroecuador con su producción y las empresas privadas que producen para el Estado ecuatoriano. Desde luego, hay la posibilidad de producir 1 millón de barriles de petróleo por día como país. Para ello hay que realizar muchos proyectos, mucha inversión, mucha tecnología, y la única forma de que esto sea posible es con empresas privadas de capacidad reconocida que en el mundo existen y están interesadas en Ecuador. O sea, Sacha, lo único que podríamos hacer es duplicar su producción. Si tenemos ahora 70.000, lo máximo que podríamos entonces obtener con la debida inversión y con la inyección de tecnología es 150.000 barriles. Claro, pero hay 25 campos más de Petroecuador que pueden entrar en licitación para que con inversión extranjera y tecnología también puedan duplicar su producción. Hay una serie de bloques en el suroriente, una serie de bloques en el litoral, una serie de bloques en el offshore ecuatoriano que pueden aportar a que esta producción del Ecuador alcance el 1 millón de barriles de petróleo por día. ¿Por qué no? Si tenemos 50.000 millones de barriles en el subsuelo
y apenas hemos producido 7.000 millones de barriles en los 50 años que estamos produciendo de la Cuenca Oriente. Ahora, esto de la entrega de Sacha, dice el ministro Vega, es para compensar la pérdida del ITT. Estamos hablando de esos 58,000 barriles que desde en algún momento de este 2024 ya no podemos anexar a la producción total. ITT es un capítulo aparte. Ojalá que algún rato hagamos un programa exclusivo para ITT para explicarte todos los bemoles que están detrás de esta producción. ITT es un gigante. ITT solo pudiera producir 200,000 barriles de petróleo por día. Estaba produciendo en enero 58,000 barriles de petróleo por día, pero desgraciadamente una decisión gerencial desacertada hizo que se retiren los taladros tanto de perforación como de reacondicionamiento de este campo. Por lo tanto, ahora producimos escasamente unos 51,000 o 50,000 barriles de petróleo por día por la declinación natural. Si no se perforan pozos, si no se mantienen los existentes, obviamente que la declinación hará que el campo ITT, por muerte natural, algún día deje de producir, porque la declinación de un crudo pesado es mayor que la declinación de un crudo liviano. Pero esto no es lo que debería ocurrir. ITT tiene que seguir produciendo. Es parte de esta consideración que te he explicado de que el Ecuador puede producir 1 millón de barriles de petróleo por día. Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE. Ante el anuncio de posibles nuevos aranceles e impuestos a determinados tipos de vehículos, el sector empresarial automotor hace un llamado al diálogo y reafirma su compromiso con los valores y principios que unen al sector automotor del país, basados en el respeto al Estado de Derecho, la libertad de empresa, el libre comercio y la libre competencia. Es fundamental que el Estado garantice la seguridad jurídica y la transparencia en la modificación o creación de nuevas regulaciones y tributos. Es necesario llevar adelante un profundo análisis de las distorsiones generadas por la excesiva carga tributaria. AEADE ratifica el compromiso para contribuir en la elaboración de políticas que impulsen el crecimiento económico del país. Es por esto que hace un llamado a las autoridades gubernamentales a abrir mesas de trabajo que faciliten el diálogo con todos los actores interesados, incluyendo las empresas y los consumidores. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Cate. Eichmann vive. El 11 de mayo de 1960 es secuestrado por el Mossad, el servicio secreto israelí, en Buenos Aires Adolf Eichmann, que bajo varios alias se había ocultado en Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Su pasado le forzaba al anonimato para escapar de la justicia que lo reclamaba por crímenes de guerra y contra la humanidad. Eichmann, cuyas habilidades logísticas no se escaparon a su superior Reinhard Heydrich, uno de los fundadores de las SS, que fuera conocido como la bestia rubia por haberse convertido en el epítome de la pureza racial y de la brutalidad contra eslavos y judíos en el Tercer Reich, fue el escogido para gestionar lo que se conocería eufemísticamente como la solución final al problema judío. Esta solución se refería al exterminio de la población judía europea y a la vez de los gitanos o romaníes. Con minuciosidad germánica, Eichmann hizo una detallada investigación para determinar los métodos más eficientes para asesinar lo más rápido posible a los millones de judíos que sobrevivían en guetos en las ciudades europeas controladas por el Tercer Reich. Para esto, encargó experimentos diversos hasta dar con la fórmula de las cámaras de gas y la posterior cremación de los cuerpos. También estuvo a su cargo la organización del traslado de las víctimas desde donde vivían hasta los campos de exterminio, realizada en su mayor parte por ferrocarril. Como el proceso ocurría en medio de una guerra terrible, no se podía afectar las necesidades militares esenciales
lo que complicaba la deportación de millones de personas. Eichmann estuvo a la altura del reto, logrando en año y medio transportar hasta los campos de exterminio de Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Belzec y Majdanek a 4 millones de personas para su exterminio. Otro 1,5 millones habían ya sido exterminados en la Unión Soviética y en los estados bálticos por medio de métodos más tradicionales, fusilamientos o el hambre, por los Einsatzgruppen, unos escuadrones de la muerte organizados por la SS para el exterminio de las comunidades judías en la Unión Soviética. Tras su secuestro en medio de unas medidas de secreto extremas, el Mossad logra sacar a Eichmann de la Argentina, pues era muy poco probable que se hubiera permitido su salida del país, a donde había llegado amparado por el gobierno peronista junto a numerosos jerarcas del nazismo que encontraron refugio ahí y en países vecinos como Brasil, Paraguay, Chile o Bolivia. La ruta de escape desde Europa a Buenos Aires está bastante documentada. Finalmente, llega a Israel para ser juzgado por los crímenes ya mencionados y en 1961 es condenado a muerte por el tribunal. El proceso de Eichmann, además de ser una suerte de catarsis para los sobrevivientes del horror, se convierte en el escenario propicio para una extraordinaria reflexión que Hannah Arendt, una teórica política como se definía a sí misma, realiza en torno al juicio que está planteada en su obra Eichmann en Jerusalén. Se trata de un concepto, la banalidad del mal, que define a sus ojos a un Eichmann que es un personaje muy normal, un funcionario que se encuentra a real docena en cualquier burocracia del mundo. No se trata de ningún fanático obsesivo ni algún asesino serial. Es tan solo un empleado que cumple órdenes y que presume ser un buen ciudadano porque así lo hace. Arendt señala acertadamente que lo más aterrador era la ninguna conciencia de haber hecho algo malvado por parte de Eichmann. Con el tiempo, muchos casos de atrocidades en otros conflictos y en diferentes contextos han demostrado que Arendt comprendió muy bien una faceta aterradora de la naturaleza humana, esa capacidad de disociarse de alguna atrocidad que se le inflige a otro ser humano, sea la tortura, la inanición o la muerte, y entenderla como el cumplimiento de alguna disposición superior. Justamente en Israel, la deformación moral que la banalidad del mal implica, otra vez se ha producido, con la declaración del ministro de Finanzas de Israel, nada menos, Bezalel Smotrich, la semana pasada, afirmando que puede ser justo o moral matar de hambre a 2 millones de gazatíes hasta que devuelvan los rehenes israelíes, pero que, y cito, nadie en el mundo nos lo permitiría. El razonamiento, si así se lo puede llamar, se divide en 2 partes. La primera, definir como justo y moral el asesinato de 2 millones de personas por hambre. Stalin, en su tumba, se debe sentir reivindicado por su decisión de exterminar a 8 millones de ucranianos que se oponían a su justa y moral colectivización de la agricultura soviética. Smotrich podría haber sido un excelente funcionario en aquel régimen donde la vida humana se convierte en algo desechable a criterio del interesado. En Eichmann seguramente habrá encontrado el ministro Smotrich a un alma gemela, pues como buen funcionario debe alinearse con su gobierno. La segunda parte del razonamiento resulta aún más repugnante.
al establecer el límite del no llevar más allá su justo y moral propósito, no en unos principios y valores propios, basados en la convicción del valor superior de la vida humana, supuestamente un concepto fundamental del judaísmo que el ministro Smotrich también supuestamente profesa como miembro del partido sionista religioso, sino en la certeza de que otros no se lo permitirían. Nos está diciendo que, si a otros no les parece mal, matar de hambre a 2 millones de personas no le produce ninguna repulsión y que no lo hace porque a otros que pueden tener más poder que él, sí les parece una atrocidad. A los 63 años, Adolf Eichmann ha resucitado en Jerusalén, pero con una fundamental diferencia. En 1961, Eichmann es un criminal de guerra, un reo de atroces crímenes al que la justicia ha logrado sentar en el banquillo y juzgarlo en un acto de reparación hacia esos millones de víctimas que él contribuyó con sus acciones a asesinar. En 2024, Smotrich no está sentado en el banquillo de acusados, sino en el sillón del despacho ministerial de un gobierno que depende de él y de otros como él para mantenerse en el poder a toda costa, únicamente interesado en sobrevivir en medio del rechazo de buena parte de su pueblo y del amplísimo repudio internacional que ha sabido ganarse, perjudicando cada día más la imagen del país. La banalidad del mal, la que Hannah Arendt tan lúcidamente destacó, se extiende como un manto sobre las escuelas y hospitales de Gaza, cubriendo a esos 40.000 muertos que son testimonio de la furia ancestral que algún dios de venganza infundió en el corazón de un gobernante y sus cómplices. Esa terrible sed de venganza es un incendio cuyo humo obnubila la razón y la capacidad de ver más allá, de comprender que Israel no puede renunciar a su esencia para convertirse a su vez en verdugo. Eso, al menos, se les debe a las 6 millones de víctimas de Eichmann y los suyos. Muchas gracias. Editorial. Si no es por Lenín Moreno, quizás nos tocaba un Maduro. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. Si no hubiera sido por Lenín Moreno, Ecuador habría seguido el modelo venezolano y caído tarde o temprano en la demencial espiral de violencia, dolor y descomposición social en la que se halla Venezuela. Ese modelo está concebido para quedarse con el poder eternamente. Esta es una afirmación a la que se podrá hacer muchísimas críticas porque parte de una premisa imaginaria, pero es perfectamente posible dada la cantidad de factores que abonan a su favor. El aparato de Rafael Correa colocó a Lenín Moreno en Carondelet con una misión: que se encargue de la presidencia bajo estricto control. Para eso le impusieron a Glass como vicepresidente y la devuelve en 4 años para el regreso del caudillo. Pero ni Correa, ni los suyos, ni nadie realmente se imaginó lo que Lenín Moreno tenía en mente: implosionar el modelo desde su interior. Si no hubiera sido porque él y sus asesores se ingeniaron una fórmula para arrebatarle al correísmo el poder sobre los organismos de control, los de justicia, los electorales, Rafael Correa hubiera regresado al poder y se hubiera atornillado a él, como lo hizo en Venezuela su incondicional amigo y admirado correligionario Nicolás Maduro. Es muy probable incluso que si Lazo hubiera sido presidente en lugar de Lenín Moreno, no hubiera podido hacer la transformación que hizo Lenin. Quizá a Lazo los correístas no le hubieran dejado gobernar, o hubiera sido incapaz de hacer las reformas necesarias para desarticular al correísmo, mientras que Lenín Moreno, gracias a que actuó desde las entrañas del monstruo, pudo demolerlo. Un autoritarismo cleptocrático, como el de Correa o el de Maduro, nunca puede dejar el poder, porque tienen demasiadas cuentas pendientes que no pueden pagar.
El drama que está atravesando Venezuela ha servido para que muchos hayan hecho el ejercicio de imaginarse a un Ecuador atrapado en el mismo modelo de Venezuela. Una Corte Constitucional, una Corte Nacional de Justicia, una Contraloría, una Fiscalía, un Consejo Nacional Electoral, una Procuraduría y unas Fuerzas Armadas cooptadas por el gobierno y su partido es lo que le esperaba al Ecuador si Lenin no hacía lo que hizo. Por todo esto, no hay que dejar de reflexionar sobre el papel de Lenín Moreno en la historia del país y el terrible peligro que significan las aventuras autoritarias y antidemocráticas tan de moda en estos tiempos. Artículo de Martín Payares publicado en Diario El Expreso. Los medallistas Alberto Dajic, El Universo. Jefferson Pérez abrió en 1996 un camino que antes había sido imposible para el Ecuador, el de obtener una medalla olímpica para el país. Aunque oficialmente tuvo una de oro en 1996 y otra de plata en 2008, en realidad debieron ser 2 de oro, pues se comprobó que el atleta que ganó la de oro cuando él ganó la de plata se había dopado. Richard Carapaz, Neisy Dajomes y Tamara Salazar nos devolvieron la alegría en Tokio 2020 tras 2 Olimpiadas, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, donde no obtuvo el Ecuador presencia en el medallero. Hasta el momento de escribir este artículo, el Ecuador ya acumula 5 medallas, 1 de oro, 2 de plata y 2 de bronce, en los Juegos Olímpicos París 2024. 2 de Daniel Pintado, una de ellas junto con Glenda Morejón, una de Lucía Yepes, una de Angie Palacios y otra de Neisy Dajomes. El mérito de estos héroes deportivos es enorme. Sin apoyo del Estado, muchos de ellos con una niñez llena de carencias, sin ninguna facilidad para la práctica de actividades deportivas, fueron labrando el camino a la gloria a base del esfuerzo, la disciplina, la dedicación y la convicción de que hay que hacer las cosas bien. Estos excelsos deportistas que han bañado de oro, plata y bronce a nuestro Ecuador son precisamente todo lo contrario de lo que es la actitud generalizada del país. El pueblo ecuatoriano, engañado por el populismo, la demagogia y la mentira, quiere todo gratis, todo con subsidio, que no se le cobren impuestos y que el Estado haga todas las inversiones que se necesitan. Con esa actitud, nuestros gloriosos deportistas no hubiesen conseguido ni una medalla de papel. La historia de cada uno de ellos debería ser leída obligatoriamente en las escuelas para que los niños aprendan que no hay nada fácil, que para salir adelante como país el camino es largo, que no hay soluciones mágicas y que solo un esfuerzo permanente, constante y siempre ceñido a un plan, a una ruta preconcebida y a los criterios técnicos en cada deporte, se puede llegar a la meta y escuchar el himno nacional y ver la bandera del Ecuador izada en los podios olímpicos. Ninguno de estos deportistas tuvo lujos en su niñez. Ninguno tuvo un auto con chofer para llevarlo a entrenar, ninguno tuvo premios económicos o subsidios. Solo tuvieron la garra, la fuerza interior, la motivación y la ambición de cumplir un sueño. Esa debe ser la actitud del estudiante, del obrero, del empresario, del maestro, del sacerdote, de los políticos, de los servidores públicos, del artista, del médico, de todo profesional, de todo artesano, de todo trabajador. Cumplir con el deber, haciendo bien las cosas, para que así el Ecuador pueda ser más grande y pueda salir algún día de la postración económica y social que nos agobia. No los aplaudamos, no nos regocijemos si no estamos dispuestos a imitar su actitud y su sacrificio en nuestro diario vivir. Los ecuatorianos debemos siempre recordar que la vida premia los esfuerzos, no las excusas, y que estas últimas ocupan un lugar de privilegio en nuestra conducta y forma de ser. Alberto Dajic, El Universo. Noticias internacionales. El festival de música más grande de Hungría, Eziget, apuesta por la inclusividad. Esto es X-Land, uno de los espacios más singulares del Festival de Sziget. En él se puede experimentar cómo es la vida de una persona con necesidades especiales. Las actividades enseñan a los asistentes al festival los límites y capacidades de esas personas con necesidades especiales. Hay una gran variedad de actividades. I like this experience. It's fun to try something else, but it also makes you realize, wow, without my hands, it's really hard to do something like in daily life. It would be, really easy, and
yeah, you don't think about that in daily life. Las ONGs participantes en la iniciativa pretenden influir en las actitudes que rodean a las necesidades especiales. Az egyik legfontosabb célunk, hogy a tabukat ledöntögessük az emberekben, és hogyha legközelebb találkoznak egy fogyatékossággal élő személlyel, akár az utcán, akár a munkahelyen, vagy az iskolában, vagy bárhol, akkor egy más szemüvegen keresztül ismerjék meg őket, egy más szemüvegen keresztül nézzék meg őket. El programa comprende actividades individuales por parejas o en grupos más grandes. Ixesland ofrece una visión diferente de estas populares actividades. Jugar une a las personas a la vez que beneficia a las ONGs que toman parte en el proyecto dispuesto en el Festival de Sziget. Én ilyen mezei önkéntesként kezdtem, mert a suliban hirdették, hogy van egy ilyen lehetőség, és maga az egész alapítványos lelkület az így úgy magával ragadott, hogy mondom, úristen, én ezzel most már életem végéig foglalkozni akarok, úgyhogy igazából így most már ez a munkahelyem. Entre las actividades más populares destacan una carrera de obstáculos en silla de ruedas y un laberinto en el que los participantes tienen que encontrar la salida con los ojos vendados. Honestly, at the beginning I thought I was doing very well, but after you go to the very small spaces, I was completely lost. So it's, it's fun for us and it's a ludic way to put ourselves in their shoes, but I cannot imagine how hard it is to do this every day. Además del carácter lúdico y el aprendizaje, el espacio tiene otra función muy importante. Az Ixeslandben azokat is várják, akik maguk is speciális igényekkel élnek. Itt lehet például kerekesszéket bérelni, a gyengénlátók pedig kísérőt kérhetnek maguk mellé. Magyar Ádám, Euronews, Budapest Szigetfesztivál. La OMS advierte que coronavirus se expande con riesgo de mutar. El coronavirus se mantiene bajo la observación de las autoridades sanitarias. Es más, la Organización Mundial de la Salud ha sido determinante. El coronavirus está muy presente en nosotros. El virus circula en todos los países. Según la OMS, en 84 países del mundo la tasa de positividad está en incremento sostenido a lo largo de las últimas semanas, fluctuando en niveles de 10%. En Europa, el porcentaje de positividad supera el 20%. La vigilancia de las aguas residuales sugiere que la circulación del SARS-CoV-2 es entre 2 y 20 veces mayor de lo que se informa actualmente. En Estados Unidos, los CDC han advertido este riesgo de incremento de casos por una nueva variante. Y por lo tanto, hay muchas personas enfermas, pero menos hospitalizaciones y menos defunciones. Lo importante es mantenernos seguros, mantener nuestras vacunas al día, porque esta nueva variante, a pesar de sus cambios, responde de una manera adecuada a las vacunas y por lo tanto las personas tienen síntomas más leves. La Organización Mundial de la Salud manifiesta preocupación ante una disminución en las vacunas disponibles. La disponibilidad de vacunas ha disminuido sustancialmente en los últimos 12 a 18 meses y esto se debe a que el número de productos de vacunas ha disminuido. Es muy difícil para ellos mantener el ritmo y ciertamente no necesitan mantener el ritmo que tenían en 2021 y 2022. Al menos 40 atletas han arrojado resultados positivos del patógeno en los Juegos Olímpicos de París. La recomendación es resguardar a las personas vulnerables y no descartar el uso de mascarilla ante sospecha de síntomas. José Pernalete, Voz de América, Miami. Aparición pública por sorpresa de Joe Biden en bicicleta paseando por Delaware, Estados Unidos. Abandonada su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden llevó a cabo una de sus apariciones públicas para sorpresa y regocijo de algunos ciudadanos que coincidieron con el veterano mandatario. Biden salió el domingo a dar un paseo en bicicleta por Delaware, donde pasa unos días de descanso en familia en su casa de Rehoboth Beach. Pese a la insistencia de varias personas que le vitoreaban para que detuviera su camino, el presidente norteamericano no se paró ni respondió a ningún tipo de pregunta de los periodistas presentes en la zona. El ejército israelí ordena más evacuaciones en el sur de Gaza.
Las fuerzas de defensa de Israel ordenan más evacuaciones en la ciudad sureña de Han Yunis, en Gaza, tras un mortífero ataque aéreo contra una escuela convertida en refugio en el que murieron decenas de personas. Israel dice haber atacado un puesto de mando militante, matando a 19 combatientes de Hamas. El ejército israelí ha ordenado repetidamente evacuaciones masivas a medida que sus tropas regresan a zonas gravemente destruidas. Mientras tanto, Egipto, Qatar y Estados Unidos llevan meses intentando mediar para lograr un alto el fuego y la devolución de los aproximadamente 110 rehenes restantes, un tercio de los cuales se cree que han fallecido. Según expertos, las negociaciones de alto el fuego podrían reanudarse esta misma semana. El número de palestinos muertos en Gaza se acerca a los 40.000 y los grupos de ayuda humanitaria se han esforzado por hacer frente a la crisis humanitaria en el territorio, mientras que los expertos internacionales han advertido de la hambruna. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta.
por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.